Una de las formas más silenciosas de perderte a ti mismo es convertirte en la persona que siempre está disponible. Respondes aunque estés cansado, ayudas aunque estés vacío, y dices que sí mientras una parte de ti suplica descanso. Y lo más peligroso es que todos empiezan a llamar bondad a lo que en realidad se está convirtiendo en abandono propio. Hay personas que no saben poner límites porque tienen miedo de decepcionar, molestar o parecer egoístas. Entonces se acostumbran a estar para todos, incluso cuando nadie pregunta si ellas también necesitan algo. Poco a poco su energía deja de pertenecerles y su vida empieza a organizarse alrededor de las urgencias de los demás. Y una noche, después de responder otro mensaje que no tenía fuerzas de contestar, una persona entendió algo doloroso. No estaba agotada solo por ayudar. Estaba agotada porque llevaba años demostrando su valor estando disponible para todos, mientras se abandonaba a sí misma en silencio. Muchas personas creen que estar siempre disponibles las convierte en buenas personas. Y sí, ayudar puede ser algo hermoso. El problema comienza cuando alguien se acostumbra a ignorar constantemente sus propias necesidades para evitar incomodar a los demás. Porque llega un momento donde la empatía deja de ser amor y empieza a convertirse en desgaste emocional. Esa persona conocía perfectamente esa sensación. Siempre respondía rápido, siempre escuchaba, siempre intentaba resolver problemas ajenos aunque internamente estuviera agotada. Y durante mucho tiempo creyó que eso era fortaleza, pero poco a poco empezó a notar algo incómodo. Mientras más disponible estaba para todos, más desconectada empezaba a sentirse de sí misma. Lo más peligroso de esta dinámica es que rara vez ocurre de golpe. Empieza lentamente. Primero dices que sí por educación, luego ayudas para evitar culpa, después comienzas a sentir ansiedad cada vez que piensas en poner límites, y sin darte cuenta, terminas viviendo emocionalmente pendiente de las necesidades, emociones y expectativas de otras personas. Y mientras eso ocurre, algo empieza a desgastarse silenciosamente dentro de ti. Tu energía disminuye, tu paciencia se rompe más rápido, descansas menos, piensas demasiado. Y aunque sigues funcionando externamente, internamente comienzas a sentir una mezcla extraña de cansancio, resentimiento y vacío difícil de explicar. Muchas personas que viven así no están cansadas solamente por trabajar demasiado, están cansadas de sostener emocionalmente a todo el mundo mientras ellas mismas no tienen espacio para respirar. Porque cuando alguien vive constantemente disponible para otros, termina olvidando cómo escuchar lo que también necesita internamente. Y lo más triste es que muchas veces nadie nota ese agotamiento. Porque te acostumbraste tanto a ser fuerte, útil y comprensivo que los demás empiezan a asumir que siempre podrás con todo. Entonces sigues cargando conversaciones, problemas y emociones ajenas mientras una parte de ti comienza lentamente a apagarse en silencio. Aquella noche, mirando el teléfono iluminado después de otro día emocionalmente agotador, esa persona sintió una verdad incómoda atravesándole el pecho. Tal vez no estaba perdiéndose solamente por exceso de responsabilidades. Tal vez estaba perdiéndose porque llevaba demasiado tiempo creyendo que debía ganarse el cariño, el valor y la aceptación, estando siempre disponible para todos. Aquella noche llegó a casa completamente agotada, pero no por el trabajo. El verdadero cansancio venía de otra parte. Venía de haber pasado todo el día resolviendo problemas ajenos, escuchando emociones ajenas y estando disponible para todos, mientras ignoraba nuevamente lo que estaba ocurriendo dentro de sí misma. Dejó el teléfono sobre la mesa y por unos segundos sintió un pequeño alivio, pero casi inmediatamente apareció ansiedad, como si desconectarse unos minutos fuera algo incorrecto. Como si en cualquier momento alguien pudiera necesitar algo urgente y ella tuviera la obligación automática de responder aunque emocionalmente ya estuviera vacía. Entonces caminó lentamente hacia la cocina y notó algo incómodo. Hacía muchísimo tiempo que no pasaba una noche realmente tranquila consigo misma. Siempre había mensajes, llamadas, problemas, favores o conversaciones pendientes ocupando el poco espacio mental que le quedaba libre al final del día. Y mientras permanecía en silencio, comenzó a recordar cuántas veces había cancelado descanso por ayudar a otros. Cuántas veces había dicho que sí por miedo a decepcionar. Cuántas veces había sentido culpa simplemente por querer un momento para sí misma. Poco a poco entendió que llevaba años confundiendo sacrificio constante con amor verdadero. Lo más doloroso fue darse cuenta de algo aún más profundo. Muchas veces ni siquiera ayudaba porque realmente quisiera hacerlo. Ayudaba porque tenía miedo de lo que podía pasar si dejaba de estar disponible. Miedo a perder cariño, miedo a decepcionar, miedo a que las personas dejaran de buscarla si empezaba a poner límites. Aquella verdad le golpeó fuerte el pecho. Porque por primera vez entendió que gran parte de su agotamiento no venía solamente de los demás,
También venía de la presión interna de sentir que debía ser útil constantemente para merecer aceptación, cercanía y valor emocional dentro de sus relaciones. Entonces tomó el teléfono nuevamente y observó la cantidad de conversaciones abiertas esperando respuesta. Y de repente sintió algo extraño. Ya no veía solamente mensajes. Veía años enteros entregando energía sin preguntarse cuánto de sí misma estaba desapareciendo lentamente dentro de esa dinámica. Durante mucho tiempo creyó que ser buena persona significaba estar disponible siempre, pero aquella noche empezó a entender algo distinto. Una persona que nunca descansa emocionalmente termina vaciándose por dentro, incluso cuando externamente todos la consideran fuerte, generosa y admirable. Y mientras apagaba lentamente la pantalla del teléfono y el apartamento quedaba finalmente en silencio, tomó una decisión pequeña pero importante. Empezar a preguntarse algo que llevaba demasiado tiempo evitando. ¿Qué partes de su vida, de su paz y de su identidad estaba sacrificando solamente para no decepcionar a los demás? Muchas personas creen que poner límites las convierte en personas frías, egoístas o menos amorosas. Pero existe una diferencia enorme entre ayudar desde el cariño y vivir constantemente abandonándote para evitar rechazo. Porque cuando alguien se acostumbra a ignorarse por demasiado tiempo, tarde o temprano termina emocionalmente agotado, incluso rodeado de personas. Esa persona comenzó entendiendo algo importante. El problema no era tener empatía. El problema era haber convertido la disponibilidad constante en una forma de medir su valor personal. Mientras más ayudaba, más útil se sentía. Y mientras más útil se sentía, más miedo tenía de decepcionar a otros poniendo límites saludables. La primera herramienta fue empezar a detectar el agotamiento antes de llegar al límite emocional. Durante años había ignorado señales claras: irritación constante, ansiedad, cansancio mental y necesidad desesperada de silencio. Pero lentamente comenzó a entender que el cuerpo muchas veces grita lo que la mente lleva demasiado tiempo intentando soportar. Entonces empezó a permitirse pequeños espacios de desconexión sin justificar cada minuto, dejar mensajes para después, no responder inmediatamente, pasar tiempo sola sin culpa. Y aunque al principio eso le generó ansiedad, poco a poco descubrió algo importante. El mundo no se derrumbaba porque dejara de estar disponible todo el tiempo. La segunda herramienta fue aprender a diferenciar amor de sobrecarga emocional. Porque ayudar a alguien no debería destruir constantemente tu paz mental. Una relación sana permite apoyo, sí, pero también respeto por el espacio, la energía y los límites emocionales de ambas personas. También entendió algo incómodo. Algunas personas se habían acostumbrado tanto a su disponibilidad que reaccionaban mal cuando comenzaba a priorizarse un poco más. Y aunque eso dolió, también le mostró una verdad importante. No todas las relaciones estaban construidas sobre cariño genuino. Algunas estaban construidas sobre acceso constante a su energía. Poco a poco comenzó a usar frases simples que antes le costaban muchísimo. Ahora no puedo. Necesito descansar. Lo hablaré después. Y aunque parecían palabras pequeñas, internamente se sintieron enormes, porque por primera vez estaba dejando de organizar completamente su vida alrededor de las emociones y urgencias de otros. La tercera herramienta fue recuperar espacios propios nuevamente. Leer tranquila, caminar sola, apagar el teléfono unas horas, comer sin distracciones. Parecen cosas normales, pero para alguien acostumbrado a estar emocionalmente disponible todo el tiempo, recuperar silencio puede sentirse casi revolucionario. Y ahí descubrió algo que cambió profundamente su manera de relacionarse. Una persona no necesita desaparecer completamente para demostrar amor, no necesita agotarse constantemente para ser valiosa, porque cuando el cariño exige que te abandones permanentemente, deja de ser conexión sana y empieza a convertirse en desgaste emocional. Con el tiempo también dejó de sentir tanta culpa al priorizarse, porque entendió algo importante: descansar no es egoísmo. Necesitar espacio no es frialdad, y proteger tu energía no significa dejar de amar a las personas. Significa dejar de destruirte lentamente intentando estar emocionalmente disponible para todos todo el tiempo. Eso no significa que dejó de ayudar o escuchar a quienes quería. La diferencia fue otra. Ahora ya no entregaba automáticamente toda su energía hasta quedarse vacía. Comenzó a elegir conscientemente cuándo podía estar presente y cuándo necesitaba regresar a sí misma antes de seguir sosteniendo emocionalmente a otros. Y mientras más hacía eso, más empezaba a sentirse nuevamente conectada consigo misma. Dormía más tranquila, pensaba con más claridad, sentía menos resentimiento. Y por primera vez en mucho tiempo dejó de vivir con la sensación constante de estar emocionalmente repartida entre demasiadas personas al mismo tiempo. Porque llega un momento donde una persona debe entender algo fundamental.
Si siempre estás disponible para todos, eventualmente dejarás de estar disponible para ti mismo. Y ninguna relación vale realmente el precio de perder completamente tu paz, tu energía y tu identidad intentando no decepcionar a los demás. Lo primero que cambió no fue la cantidad de personas a su alrededor. Lo primero que cambió fue el silencio interno que comenzó a recuperar cuando dejó de sentirse obligada a responder, sostener y resolver todo inmediatamente. Después de años viviendo emocionalmente disponible para todos, por fin empezó a sentir pequeños momentos de paz que ya había olvidado. Las noches dejaron de sentirse tan pesadas. Antes terminaba cada día mentalmente saturada, revisando mensajes, pensando en problemas ajenos y sintiendo culpa cada vez que intentaba descansar. Ahora existía algo diferente. No una vida perfecta, pero sí una sensación nueva de espacio mental y respiración emocional. Y eso transformó profundamente la manera en que empezó a verse a sí misma. Porque cuando una persona deja de medir su valor únicamente por cuánto puede sostener a otros, empieza lentamente a recuperar identidad propia. Ya no vive solamente reaccionando a las necesidades externas. Comienza a preguntarse también qué necesita ella para sentirse bien internamente. Poco a poco empezó a disfrutar nuevamente cosas simples que antes parecían imposibles sin culpa. Dejar el teléfono lejos unas horas, pasar tiempo sola, descansar sin justificarlo, decir que no sin pasar toda la noche sintiéndose mala persona. Y aunque parezcan cambios pequeños, comenzaron a devolverle una sensación enorme de libertad emocional. También cambió la manera en que se relacionaba con las personas. Antes sentía presión constante por estar disponible todo el tiempo. Ahora comenzó a entender que una relación sana no exige acceso permanente a tu energía. Las personas que realmente te quieren pueden respetar tus límites sin convertirlos automáticamente en rechazo o distancia emocional. Y mientras más protegía su espacio interno, más desaparecía algo que llevaba años acumulando sin darse cuenta. El resentimiento silencioso, porque muchas veces las personas no se sienten agotadas solamente por ayudar, se sienten agotadas porque entregan tanto de sí mismas que terminan desapareciendo dentro de relaciones donde nunca descansan emocionalmente. Esa persona entendió entonces algo que cambió profundamente su vida. Poner límites no destruye el amor verdadero. Lo que destruye lentamente a una persona es vivir permanentemente desconectada de sí misma para seguir siendo aceptada por los demás. Y ninguna aprobación externa vale realmente el precio de perder tu paz interior. Y quizá esa sea una de las decisiones más importantes que alguien puede tomar antes de agotarse completamente. Dejar de demostrar constantemente su valor estando siempre disponible para todos y empezar finalmente a construir una vida donde también exista espacio para descansar, respirar y regresar nuevamente a sí mismo. La mayoría de las personas no se pierde de golpe. Se pierde lentamente diciendo que sí a todo, respondiendo siempre, sosteniendo emociones ajenas y olvidando poco a poco cómo escuchar lo que también necesita internamente. Y lo más peligroso es que muchas veces el mundo llama bondad a lo que en realidad se está convirtiendo en agotamiento silencioso. Por eso este problema nunca trató solamente de ayudar demasiado. Trató de identidad, límites y valor personal. Porque cuando alguien siente que debe estar disponible constantemente para merecer cariño, aceptación o cercanía, termina construyendo relaciones donde su paz siempre queda en segundo lugar. Pero existe algo importante que todavía puedes recuperar: tu energía, tu espacio interno, tu derecho a descansar sin culpa, porque no necesitas desaparecer emocionalmente para demostrar amor. Y no necesitas sacrificar completamente tu bienestar para seguir siendo una persona valiosa para quienes realmente te quieren. Tal vez hoy no necesites alejarte de todo el mundo. Tal vez solo necesites dejar de abandonarte para seguir siendo aceptado. Empezar a decir que no cuando sea necesario. Guardar silencio cuando estés agotado. Y recordar que cuidar tu paz no te convierte en egoísta. Te convierte en alguien emocionalmente consciente de sus propios límites. Si este video te hizo pensar sobre la manera en que estás entregando tu energía y tu tiempo, suscríbete a este canal, porque algunas de las transformaciones más importantes no ocurren cuando aprendes a darle más a los demás. Ocurren cuando finalmente entiendes que también mereces espacio, descanso y una vida donde no tengas que perderte completamente para sentirte querido.